Yamandu Orsi y Carolina Cose, la fórmula Frente Amplista, firmó un compromiso para asignar el 1% del PBI a las políticas de vivienda tras un encuentro de la Federación de Cooperativas de Viviendas de Propietarios. Para andar en estos temas, recibimos, en Nada que Perder, al presidente de COIPRO, Sergio Raquel. Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? Un gusto compartir la mañana con ustedes. Sergio, primero que nada, saber cuál es el pedido que exigen a los candidatos presidenciales en lo que tiene que ver con políticas de vivienda. ¿Cuál es el pedido? Perdón. El pedido que ustedes hacen a los candidatos en lo que tiene que ver con políticas de vivienda. No, nosotros estuvimos entregando un documento, en este caso la fórmula de Frente Amplio, que contenía 8 o 9 puntos que tenían que ver directamente con lo que tiene que ver el sistema cooperativo y las dificultades que atravesaron en el último periodo. Es un documento bastante más extenso, que también tiene diagnósticos de otras características, pero nos pareció que apuntar a lo inmediato, a las acciones inmediatas que se deberían tomar era fundamental. Y el primer punto es algo que venimos discutiendo desde hace un buen tiempo, que tiene que ver con que el Estado uruguayo en los últimos 25 años ha asignado al tema vivienda menos del 0,5% del PBI, lo cual en su momento, cuando asume el primer gobierno del Frente Amplio, hay un incremento importante porque se venía otorgando un 0,27 aproximadamente, pero que a lo largo del tiempo quedó demostrado que es insuficiente, ¿no? Que no es un dinero que seguimos hablando de un déficit habitacional ubicado entre 50.000 y 70.000 viviendas, a pesar de los esfuerzos realizados. Y encima a eso le sumamos que en el último quinquenio se produjo un recorte bastante importante en el tema de vivienda, que comienza no solo con el decreto del Poder Ejecutivo 90/2020, que dejó sin ejecutar 54 millones de dólares en el Ministerio de Vivienda, sino que luego el plan quinquenal que se vota tiene un 30% de recorte en moneda constante. Nos enfrentamos a una situación donde quizás, si los datos del censo estuvieran, que sería muy bueno que se sigan demorando, arrojarían, a nuestro entender, de que el déficit habitacional se está ubicando encima en un número superior. Y bueno, nosotros decíamos en ese documento que nos parecía fundamental que se aplicara el 1% del PBI, que va en concordancia un poco con lo que también el programa del Frente Amplio establece, es duplicar la inversión en vivienda. También se habla del 2% de la masa salarial, se habla de reafirmar el Fondo Nacional de Vivienda. Creo que todos los sectores estamos hablando de lo mismo y todos significan un incremento sustancial para las políticas de vivienda, porque si no nos vamos a encontrar con dificultades muy, muy importantes. Y bueno, lo que se firmó por parte de la fórmula presidencial, con la aclaración que hizo Yamandu Orsi en el momento que lo hacía, era que bueno, que si eso que estaban firmando era una expresión de deseo y el compromiso de trabajar hacia eso, lo suscribía totalmente, pero que bueno, no implicaba en sí que él se estaba comprometiendo en ese momento a que el día que asumiera iba a determinar esa acción. Así que nos pareció importante como gesto de parte de la fórmula presidencial. Nosotros estamos en esta campaña de firma desde hace unos meses ya, que lo único que estamos intentando es reunir voluntades y adhesiones a que esto suceda, ¿verdad? Que haya una inversión superadora, mejor y cuantitativamente también suficiente para atacar un tema que es medular, y recién lo ato con estos datos que venían hablando ustedes de la pobreza, ¿no? Seguro. Ahora, Sergio, ¿qué tan significativo es para las políticas de vivienda que se destine 1% del PIB a esta área? Mirá, lo que nosotros, no quiero aburrir con algunos números porque es un poco tedioso, pero para que tengas una idea, nosotros estamos en este momento, pedimos un informe al Ministerio de Vivienda y estamos medianamente en condiciones de decir que para el próximo periodo de gobierno, quedarán unas 5.200 viviendas por escriturar del sistema cooperativo, que el próximo gobierno va a tener que hacer algo. 5.200 viviendas, que significan aproximadamente unos
500 millones de dólares. Que en términos de valores, que es lo que hoy se le otorga al Ministerio, vos no te olvides que anualmente al Ministerio se le otorgan 300 millones de dólares. El Ministerio dice que el 60% va para el sistema cooperativo, lo que no aclara es que le pegaron bruto corte, por eso va el 60%, ¿no? En el inicio del periodo. Si nosotros tomamos eso, vamos a concluir de que durante 3 años y medio el presupuesto actual del Ministerio ya está casi comprometido por este tapón que queda de cooperativas por escriturar. Lo cual se concluye que aproximadamente son lo que se destina al sistema cooperativo, aproximadamente unos 170 millones de dólares anuales. Si a esto le sumamos el problema de asentamientos y todas las políticas públicas que deben existir para el stock de vivienda, nos vamos a dar cuenta que recién el plan Avanzar avanzó un 4% en Montevideo, después que la promesa fue construir 50.000 viviendas, atacar el tema de asentamiento a profundidad, etcétera, etcétera. Lo que nos damos cuenta es que con los dineros que se otorgan, evidentemente estos 300 millones de dólares son absolutamente insuficientes. Y si nosotros mantenemos la demanda que existe en el tema desde hace 20 años, si no se invierte el doble, es muy difícil poder atacar la raíz del problema, ¿verdad? En el sistema cooperativo estamos convencidos que si no se destina en los primeros 3 años del gobierno, por lo menos 350 millones de dólares, la PON que se va a armar es de tal magnitud que, concluido el próximo quinquenio, estaríamos ante una crisis muy importante del sistema cooperativo en lo que tiene que ver con la construcción de viviendas. No sé, más o menos intenté hacerlo medio grave. Sí, no, se entendió, Sergio. Queríamos consultarte también por la exoneración del IVA en la compra de materiales. ¿Cómo podría impactar esto en el caso de las cooperativas? Exacto, ahí nosotros el segundo punto de la campaña de firmas, el primero es el 1% del PBI, el segundo punto es que no se le cobre el IVA de los materiales a las cooperativas. En primer lugar, este reclamo es un reclamo histórico del sistema cooperativo, primera cosa, y en segundo lugar, luego que a la vivienda promovida se la ha exonerado hasta del aire que respira, nos parece que tiene sentido, o tiene un sentido muy importante, dar la señal de que el sistema cooperativo tenga... Pues fíjate, a ver, hay dos cosas. Los asalariados en los últimos tiempos en este país, los de salarios medios y medios bajos, la única posibilidad de acceso a la vivienda que tienen, porque no hay políticas diversas por parte del Estado para el acceso, es el sistema cooperativo. Es el único sistema que demora un poco, pero que le asegura el acceso a la vivienda. Lo construido por la vivienda promovida, son claros los datos que han largado en los últimos tiempos, ¿no? El 83% está en manos de inversores de lo que se construyó. Y por ende, aquellos deciles de la población a los cuales se le apuntaba que pudieran habitar esas viviendas, evidentemente no están. Y se lo exoneró durante este periodo de tiempo, desde que se votó la ley hasta hoy, en más de 1.400 millones de dólares, si no me equivoco, en impuestos. Para nosotros es fundamental que el sistema cooperativo, por lo menos, no se le cobre el IVA. ¿Cómo impacta eso? Bueno, estamos hablando que en cada préstamo serían entre un 7 y un 9% menos lo que costaría construir una vivienda, una cooperativa, del préstamo total que hoy se otorga. Estamos hablando de eso. ¿Cómo podríamos afectar eso? Bueno, primero y obvio, en más cantidad de viviendas, ¿verdad? Habría más dinero para, si mantenemos el presupuesto, para construir más viviendas. La segunda que nosotros proponemos, que también el otro día lo hacía público COSE, luego de esta reunión que mantuvimos, es que nosotros sugerimos de que sea analizado también que parte de ese dinero pueda ir destinado a subsidios sobre familias monoparentales, o mejor dicho, jefas de hogar solas, que hoy integran el sistema cooperativo y que se les dificulta fuertemente realizar 23 horas de ayuda mutua semanales. Nos parece que debemos aplicar un concepto de subsidio para lograr que las horas sean menos y de pronto con el mismo dinero estamos construyendo lo mismo y estamos facilitando un problema que es parte de un análisis que se merece todo el sistema en los próximos años. Y sobre la cartera nacional de tierras, ¿qué criterios se deben considerar para que responda a las necesidades del sistema cooperativo?
Hay una ley que establece y existe esa cartera nacional de tierras, pero que depende que una serie de acuerdos tenga que hacer el Estado para que caiga la tierra en esa cartera, que es bastante complejo. Para que tengas una idea también, tiene que ver con la voluntad política que exista. De hecho, hasta el año 2019, la CIVI, la cartera de tierra nacional, entregaba un promedio muy bajo, pero entre 10, 12 terrenos, 15 en cada año, en cada llamado, al sistema cooperativo. Este gobierno entregó dos terrenos en 5 años. Mientras que la Intendencia de Montevideo, por poner un ejemplo, entregó al sistema cooperativo 67 terrenos. Ahora, ¿qué hizo la Intendencia de Montevideo para entregar tanta tierra? ¿Tiene tanta tierra y a nivel nacional no existe? No, bueno, se tomaron diferentes políticas, como por ejemplo fue la expropiación de tierras sobre 5 veces el valor de la deuda que tenía esa tierra. Es decir, se atacó a aquellas grandes deudas, o me pagas o expropio y me tomo la deuda quedándome con esa tierra. Bueno, eso la Intendencia de Montevideo actuó, eso mejoró en algo la cartera de tierras y es uno de los instrumentos que creemos que a nivel nacional deberían existir para el otorgamiento de tierras. Vuelvo a repetir, en el interior estamos hablando que hay departamentos con muy serias dificultades en este tema, donde casi el sistema cooperativo pasa a ser marginal. No sé si marginal sería la palabra, pero bueno, alejado de su potencialidad, producto de la falta de acceso a la tierra. Entonces, nos parece que en ese sentido se puede trabajar bastante mejor, y es la propuesta que hacíamos, consolidar esa cartera de tierras a través de otros mecanismos que no sean simplemente las tierras existentes hoy en manos del Estado, sino de hacerse de nuevas tierras en función de por ejemplo, esta práctica que se tomó en Montevideo. Ahora, Sergio, más allá de la responsabilidad del gobierno nacional en las diferentes intendencias del interior, ¿se podría entonces aplicar esto que sucedió en la intendencia de Montevideo? Sin duda que se puede poner en práctica. De hecho, yo no tengo un conocimiento absoluto, digamos, de lo que es el acceso a la tierra en todas las intendencias. Me consta que este mecanismo no se ha utilizado, pero sí me consta de que hay departamentos que han trabajado en las políticas de tierra. Ahí también hay que ser un poco más puntilloso. Muchas veces no es únicamente trabajar en la política de tierra en el sentido de que la intendencia le venda la tierra a la cooperativa, sino en habilitar nuevos fraccionamientos, cosa que se ha hecho en algunos departamentos del litoral, pero que no necesariamente esos terrenos son de las intendencias, sino que son de privados, que a través de acuerdos con la intendencia logran incorporar esas tierras a tierras urbanas para poder ser vendidas a cooperativas, ¿verdad? Con el a que salga el préstamo. O sea, hay una heterogeneidad de medidas, pero a nosotros nos parece que si el Estado no interviene, y no interviene adquiriendo la tierra, siendo la propietaria la misma y vendiéndosela a las cooperativas, bueno, tenemos otra dificultad, que es que el mercado comienza a regular los precios de tierra, y bueno, nos pasa, yo soy de acá de Ciudad de la Costa, y bueno, puede pasar lo que está pasando acá, ¿no? Donde un terreno de dimensiones escasas puede tener un valor insuperable. Es accesible para el sistema cooperativo, ya que la reglamentación establece de que la tierra no puede valer más del 10% de lo que sale en total el préstamo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos serias dificultades. Pero nos parece que esto es una práctica que debería aplicarse, sí, por las intendencias, pero si tenemos un instrumento que es la cartera de tierras a nivel nacional, y algo para hincarle el diente. Lo que pasa es que... Sergio, además de estos desafíos que sin duda son bien importantes, ¿qué otras cuestiones, qué otros problemas identifican desde las cooperativas de viviendas que se deberían resolver desde las políticas públicas? Bueno, ahí yo voy a volver al punto 1, y disculpen que sea insistente, pero sin presupuesto es muy difícil resolver algunos de los problemas que tenemos. Insisto de que es parte que se le 1% del PBI, 2% de masa salarial, lo que quieran, o logramos una mejor inversión, una mayor
y mejor inversión en vivienda, va a ser muy difícil salir de todos los problemas que planteamos en este documento también. Por ejemplo, tenemos que las cooperativas, desde una vez que salían sorteadas hasta el comienzo de la obra, es decir, la escrituración del préstamo, estábamos en un periodo de un año y 2 meses, y recuerdo estar hablando este tema con Lucía Echeverri en su momento, que era la directora nacional de vivienda, y nos preocupaba a ella también hondamente ese periodo, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasaba desde que se escrituraba el préstamo hasta que se empezaba a construir? ¿Cómo buscar mecanismos para que se achicara? Bueno, yo les comento que hoy cooperativas que salieron sorteadas en el año 2020 y 2021 todavía no escrituraron. Lo cual hace que la gente, obviamente, tenga que tomar medidas en su vida para buscar una solución habitacional que muchas veces lleva al alejamiento de la cooperativa, a pesar de que la cooperativa tiene todo aprobado. Proyecto ejecutivo aprobado, permiso de construcción, absolutamente todo. Por lo cual, achicar los tiempos de la escritura pasa a ser estratégico, porque si no es insostenible en el tiempo. ¿Eso cómo se hace? Bueno, se hace con una mejor gestión, sin duda alguna, mejorándola, jerarquizando problemas, pero también con mayor dinero. Sin dinero no es posible arrimarnos a esa solución. Luego tenemos un par de cosas más. Nos parece que hay territorios a lo largo de todo el país, pero voy a poner el ejemplo de Montevideo, que todos conocemos, donde hay una apuesta muy fuerte y una inversión por parte de la Intendencia muy importante que se realizó en lo que tiene que ver con el mercado modelo, el ex mercado modelo, ¿verdad? Bueno, a nosotros nos parece que tiene que haber señales que esa enorme extensión del área central de la ciudad no quede vacía durante 7 u 8 años esperando los préstamos de la cooperativa en este ritmo, quiero decir, al actual. Por lo tanto, nosotros propusimos que hay lugares, situaciones y momentos donde se debe pensar en préstamos directos, sin todo el mecanismo de sorteo, para poder actuar en el territorio, para que ese territorio no se devalúe, y no hablo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, territorial, etc. Hablamos también de volver al régimen de sorteos, justamente para sacar este cuello de botella que se ha armado, de volver al sistema de sorteo que se tenía en el 2015-2016, que era de 2.000 viviendas anuales, más el cuarto sorteo, es decir, aquellas cooperativas que habían pasado por 3 sorteos y no habían salido, automáticamente se les adjudicaba el préstamo sin necesidad de pasar por un cuarto sorteo. ¿Por qué estamos proponiendo esto? Porque tenemos un enorme contingente de cooperativas a nivel de todo el país que están aguardando llamados para poderse presentar, porque tienen tierra, porque están en condiciones de presentarse, pero también este gobierno, una de las medidas que tomó fue recortar los llamados de lo que se llama la factibilidad, todo el proceso que las cooperativas deben hacer para llegar al sorteo. Sergio, Raquel, seguramente seguiremos profundizando en estos temas. Hoy te agradecemos mucho por tu tiempo. No, por favor, les agradezco a ustedes el rato que nos han destinado. Muchas gracias, Sergio. Nada que perder. Nada que perder. El periodístico de M24.